Contemplé la bóveda celeste hasta ver cómo sus misterios susurraban al alma humana. Así comienzo, como un hombre que levantó la mirada hacia el firmamento y sintió que ese inmenso lienzo de estrellas contenía tanto un reto matemático como una promesa para el espíritu. En una época en que los astros parecían reservados a lo divino o lo mítico, elegí caminar por un sendero distinto. Quería traducir en números y tablas lo que hasta entonces solo se veía con ojos maravillados. ¿Cómo lo hice? ¿Qué obstáculos encontré? Y sobre todo, ¿por qué lo hice? Nací en el año 858, en Harrán, una ciudad de la Mesopotamia árabe, cuya luz me permitió ver por primera vez los resplandores de la Vía Láctea. Mi infancia transcurrió bajo un cielo que parecía infinito, y mis días entre libros y observaciones. Los eclipses, los solsticios, la danza de los planetas me llenaban de una inquietud largamente silenciosa. Desde joven comprendí que mirar el cielo no bastaba. Había que entenderlo, cuantificarlo, explicarlo. Con el paso de los años me instalé en la ciudad de Raqqa, donde los sabios de mi tiempo conservaban tratados antiguos de los griegos, persas y los hindúes. Trabajé con los instrumentos de la época, astrolabios, cuerdas graduadas, tablas de posiciones astronómicas. Me fascinó la herencia de Ptolomeo, pero también me inquietaban sus imprecisiones. Sentí que el cielo me pedía algo más, una trigonometría más precisa, una astronomía más humana, más exacta y al mismo tiempo más poética. A lo largo de mi vida tuve que enfrentar dudas. ¿Sería posible medir con rigor algo tan vasto como el cosmos? ¿Era legítimo para un hombre mortal acercarse a lo que los cielos insinúan como eterno? Respondí, sí, lo era. Así, alrededor del año 901, publiqué mi tratado Kitab az-Zij, el libro de las tablas, donde presenté, entre muchas otras cosas, mis mediciones del año trópico, de la oblicuidad de la eclíptica, de los movimientos de los planetas, y muy importante, los métodos trigonométricos que yo había cultivado con devoción permitieron cálculos de eclipses más fiables que los de mis predecesores. Una curiosidad, ofrecí el primer uso del seno, o más bien de la jiba en mi lengua, y la introducción de la tangente. Gracias a esto, logramos pasar de una geometría casi puramente euclidiana a una trigonometría aplicada. Las mediciones podían traducirse en ángulos, tablas, predicciones. Era un mundo donde los astros eran guías y señales, para la navegación, para la agricultura, para la liturgia, y me sentí parte de ese gran puente entre la contemplación y la precisión. Queridos suscriptores, he estado leyendo sus ideas y sugerencias en los comentarios, y les agradezco que me recuerden. De hecho, por eso vine aquí. Volvamos a mi travesía. Había noches en que el cielo parecía suspenderse ante mí, y mi corazón se aceleraba al pensar que cada estrella tenía un número, un ángulo, una posición. Mi herramienta favorita se convirtió en la cuerda graduada y el astrolabio que me daban los ángulos exactos entre el horizonte y los astros. Pero sin trigonometría no había progreso. Me planté ante un axioma. El arco de un círculo se puede medir, y desde allí se abre un mundo de relaciones. Imaginen un triángulo cuyo vértice está en el centro de la Tierra, y sus lados tocan el horizonte y un astro. Yo quería hallar la longitud de ese lado, la tangente del ángulo, la cotangente, y con ello poder decir, hoy este astro se eleva en tal latitud y en tal ángulo. ¿Por qué ese empeño? Porque el tiempo, la posición, los eclipses dependían de esas medidas. Mi tabla más famosa presentó valores de seno para divisiones de arco de 10 minutos de grado,
algo casi revolucionario que permitía interpolaciones más exactas. También calculé que el año trópico, el tiempo que tarda el Sol en regresar al mismo punto del equinoccio, era de 365 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos, lo cual era más preciso que los valores hasta entonces aceptados. Estas cifras, que pueden parecer frías, para mí eran latidos del universo. Sentí pasión al ver cómo mis tablas podían predecir un eclipse. Recuerdo aquella vez. El cielo se oscureció, la luna cubrió al sol, y yo, temblando de emoción, comprobé mi cálculo. En ese instante, la matemática dejó de ser solo una abstracción y se volvió el puente entre el humano y el cosmos. Sin embargo, también hubo frustración. Algunos contemporáneos desconfiaban de mis métodos trigonométricos. ¿Qué valor tendrá ese número?, preguntaban algunos. Pero yo sabía que si nos atrevemos a medir lo inabarcable, entonces damos valor a nuestra propia curiosidad, porque cada medición es una afirmación. Estamos aquí y queremos saber. Mi obra cambió el mundo en más de un sentido. Primero, permitió que los navegantes y astrónomos de generaciones posteriores tuvieran tablas más fiables. Sus manuscritos se conservaron en Bagdad, luego en el mundo islámico y más tarde en la Europa medieval. Mi trigonometría hizo posible que se pasara de la astronomía geocéntrica pura a cálculos más refinados que prepararon el terreno para aquellos que vendrían después. Segundo, humanicé la ciencia. No se trataba de apuntar al cielo con temor, sino de dialogar con él. Porque el cielo no está allá lejos, somos nosotros los que levantamos la mirada. Las sombras que ella proyecta en la tierra dependen de qué tan alta se encuentra, del ángulo que forma con nuestro suelo. La trigonometría es la regla que mide ese ángulo, y la astronomía es la sala. Todo ese vasto espacio donde nos movemos, donde nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una anécdota divertida. En mi juventud, mientras tomaba los datos astronómicos, utilicé una cuerda graduada tan vieja que su nudo me jugó una mala pasada al medir un ángulo solar justo al amanecer. El resultado fue inesperado. Una pequeña discrepancia, lo que me llevó a revisar todo el procedimiento. A veces, los errores más humildes conducen a los avances más grandes. Y de ese tropiezo nació una tabla más refinada. Cambié la oblicuidad de la eclíptica. Mi cifra fue 23 grados, 35 minutos alrededor del siglo IX, más cercana a la realidad que la cifra tradicional de 23 grados, 51 minutos aceptada por mis predecesores. De nuevo, una mejora silenciosa, pero que tuvo eco. Y lo más importante, mi búsqueda no fue aislada. Me vinculé con otros sabios, traductores, astrónomos. Sabía que la exploración es más rica cuando es compartida, porque la ciencia florece en comunidad. Cada cálculo, cada tabla, cada observación era una conversación con el cielo y con quienes me sucederían. Hoy miro atrás y veo a aquel joven con su astrolabio, con su álgebra rudimentaria, con su fe matemática. Y pregunto, ¿te sentiste identificado con esta búsqueda? ¿Alguna vez has levantado la mirada al cielo preguntándote qué leyes lo gobiernan y cómo tú podrías descifrarlas? Porque al final no solo se trata de números o de estrellas, sino de ser humano en un universo inmenso y tener el valor de querer entender el lugar que ocupamos. El cielo me enseñó humildad y la trigonometría me dio horizonte. ¿Y tú? ¿Qué horizonte deseas medir? Cada escaloncito cuenta. Este proyecto no sería posible sin personas como tú. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos, escanea el código QR que ves en pantalla y realiza tu donación. Pronto te daré un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Y recuerda,
Para descubrir más teorías, personajes e ideas que cambiaron el mundo, no dejes de ver nuestro canal. Les envío mi gratitud desde aquella antigua ciudad de Harrán, bajo un cielo igual al que tú ves ahora. Soy Al-Batani, y les digo, nunca dejen de mirar arriba, porque las estrellas tienen lenguas que están deseando contarnos sus secretos. ¿Y tú te atreves a escucharlas? ¿Te gustaría que algún personaje te acompañara en el próximo viaje al pasado de las matemáticas o la astronomía? Ya saben que siempre los leo. Les mando un abrazo.